Imagina amanecer un día sin memoria, sin energía, sin saber quién eres o qué pasó, pero de lo único que tienes certeza es que alguien mucho más peligroso que tú te está buscando. Así empieza la segunda parte de la segunda temporada de Merlina. Y todo esto no lo decimos como metáfora, lo decimos casi literalmente. En este video vamos a analizar qué va a pasar en esta segunda parte de la segunda temporada de Wednesday, así que quédate hasta el final. Porque tras el brutal ataque de Tyler en modo Hyde, la protagonista quedó en coma, su cuerpo fue encontrado entre ruinas y bueno, su mente atrapada en el limbo, además de obviamente su mundo patas para arriba. Así terminó la parte 1 y así comienza esta nueva entrega que llega en septiembre a Netflix con más misterio, más peligro y un montón de secretos por resolver. Y sí, ya tenemos un pequeño adelanto, ya sabemos qué personajes vuelven, qué tramas se van a expandir y quiénes podrían llegar a morir, porque aunque la serie fue concebida originalmente para un público joven, Merlina ha crecido, se volvió más oscura, más gótica y más introspectiva. Se volvió literalmente una historia sobre trauma, desconfianza y el poder que da la soledad. En un nuevo avance vemos a Merlina internada en un hospital, su cuerpo inmóvil, un cuarto blanco y frío. Está rodeada de máquinas y sin embargo al final del tráiler sus dedos se mueven lentamente, como si el tiempo estuviera volviendo a arrancar. Los fans llevan semanas analizando este plano, fue un sueño, una visión, un engaño de los proyectos de Lois, porque en esta temporada ya aprendimos que nada es lo que parece, ni los aliados, ni los enemigos, ni siquiera Merlina, porque antes de adentrarnos en todo lo que se viene hay que recordar dónde quedamos. El proyecto Lois Long Term Outcast Integration Study se reveló como una operación de manipulación mental orquestada por Jocelyn, el asistente de Fireburn, con ayuda de los cuervos. Usaba tecnología experimental para controlar a los marginados, para borrar su voluntad y posiblemente poder convertirlos en armas. ¿Suena retorcido? Bueno, lo es, porque tiene sentido si entendemos que todo este universo gira alrededor del miedo a lo diferente, a los poderes, a la magia, a lo incontrolable. Y ahí está Merlina, como la última pieza en este tablero. Durante los últimos episodios vimos cómo sus visiones se debilitaban, cómo su empatía parecía reactivarse y cómo su vínculo con los demás, especialmente con Enid y Xavier, comenzaba a fortalecerse. Pero justo cuando parecía que su arco de crecimiento estaba por consolidarse, Tyler aparece en modo salvaje, sin palabras, sin piedad y la lanza por una ventana. Merlina cae, la pantalla se va a negro y el silencio lo cubre todo. Pero ahora sabemos que no está muerta, que hay más historia y obviamente esto lo sabíamos, ya está la tercera confirmada, pero bueno, ese no es el tema. Y que cuando despierte va a querer respuestas y posiblemente vengan con sangre. Y lo mejor es que esta vez no solo será ella quien lleve todo esto a foco. La parte 2 tiene algo que pocos secuelas logran, una protagonista ausente, sí, pero también la oportunidad de expandir el universo narrativo por completo, porque con Merlina fuera del juego temporalmente, otros personajes toman el mando. Y ahí es donde entra Slurp, un personaje que hasta ahora había vivido en los márgenes, pero que en esta nueva parte se vuelve crucial. ¿Quién es exactamente? Bueno, un Da Vinci, un excluido con inteligencia sobrehumana, poderes psíquicos y una historia que da miedo, porque este personaje no solo murió por sus propios experimentos, sino también volvió. Lo que vimos de él en la parte 1 fue apenas la introducción, un cuerpo deformado, escondido entre las sombras, pero ahora en los nuevos avances podemos verlo caminando, más fuerte, más completo y lo que es peor, más humano. Todo indica que este personaje se ha regenerado comiendo cerebros humanos. Y bueno, no es un giro de guión, es una afirmación brutal del tono que está tomando la serie. En las nuevas imágenes aparece una feria de Halloween, un lugar lleno de gente disfrazada, luces tenues, ambiente festivo, perfecto para que un monstruo camine entre la multitud sin que nadie sospeche. Y eso es precisamente lo que hace, porque el personaje ya no es un experimento fallido, es un villano en construcción, uno que según las teorías podría superar incluso al propio Tyler. ¿Y por qué es tan peligroso? Bueno, porque este personaje no solo es físico, sino que también tiene poderes de telequinesis y en un adelanto se le ve moviendo objetos con la mente, cuadernos, lápices, pero también personas. Tiene ese tipo de poder que no solo golpea, sino que también manipula, que seduce y que puede convertirse en lo que el enemigo más teme. Y sí,
en teoría es él el que se podría convertir en el gran antagonista de la siguiente parte de la temporada. Lo cierto es que si Merlina despierta, lo cual obviamente hará, podría llegar a un mundo que ya no controla, donde los enemigos ya no son simbólicos sino reales. Entre esos enemigos, uno que ya está desaparecido, Tyler. El Hyde está de regreso, más violento y más inestable que nunca, y con una motivación clara: vengarse de Merlina. Fue él quien la dejó en coma, fue él quien escapó de la policía, fue él quien traicionó a quienes confiaron en él, y ahora lo vemos escondido muy en las alcantarillas, moviéndose entre las sombras y planeando. Pero hay un problema: Tyler asesinó a su ama, a la profesora Thornhill, y según las reglas que rigen a los Hyde, eso es equivalente a una sentencia de muerte. Quien mató a su amo está condenado, dijo ella. Y eso también cambia las reglas del juego, porque ahora Tyler está huyendo de sí mismo. Netflix ya confirmó que el personaje tendrá una dualidad profunda, una mitad violenta, casi animal, y otra humana, herida, confundida, en conflicto. Por eso muchos creen que Tyler podría redimirse al final, tal vez ayudando a Merlina, tal vez sacrificándose, pero obviamente eso antes de causar un desastre. Mientras Merlina duerme, el mundo sigue girando. Enid y Agnes, dos personajes que antes parecían secundarios, ahora se vuelven fundamentales, porque alguien tiene que protegerlas y alguien más quiere impresionarla. Ese es el conflicto central entre ambas. Agnes es la Stalker, la chica que puede hacerse invisible, que siempre se obsesionó con Merlina desde el primer día, que vive intentando ser aceptada, pero que también representa algo más profundo, lo que somos capaces de hacer cuando no nos sentimos suficientes. El director de la serie ya dijo: Agnes es el símbolo de una generación que no encaja, que se esconde, que se maquilla para gustar, pero que tarde o temprano tiene que enfrentarse a sí misma. Y ese proceso de confrontación se va a dar justo ahora, porque ahora con Merlina fuera de combate, tanto Agnes como Edith tomarán el protagonismo, trabajarán juntas probablemente, pero también competirán, y ese choque de fuerzas podría relevarse en algo más grande que una simple rivalidad. Podría revelarse el verdadero origen de Agnes, porque hasta ahora no sabemos absolutamente nada de su pasado, solo que puede hacerse invisible, que aparece cuando nadie la llama y que siempre está ahí, al margen, observando y esperando, como si supiera algo que los demás no saben. Y si las teorías son correctas, eso de que sabe cosas podría cambiar todo lo que creemos de Merlina, su historia y su futuro. Y por si fuera poco, esta parte 2 también va a jugar con algo que la primera temporada solo insinuó: los vínculos emocionales de Merlina. Su forma de relacionarse con los demás ha sido, desde el primer episodio, uno de los aspectos más intrigantes de la serie, pero ahora ese aspecto podría cobrar más fuerza, porque mientras ella está en coma, varios personajes comienzan a preguntarse si realmente la conocen. Por ejemplo, Xavier, que no solo está devastado, también empieza a cuestionarse si alguna vez fue importante para ella o si solo fue un peón más del juego de sospechas. Hay una escena en el tráiler donde él, completamente solo, pinta un retrato de Merlina con la cara rota, literalmente, la cara está fragmentada, como si ya no supiera quién es ella. Por otro lado está Enid, su mejor amiga, su roomie, la única que logró abrazarla y ser abrazada de vuelta. Enid empieza a tener pesadillas por la ausencia de Merlina, sueña con estar atrapada bajo el agua, ahogándose, alejándose, y lo más impresionante es que, según filtraciones del set, Enid podría desarrollar un nuevo poder en relación a la intuición, como si la conexión con Merlina hubiera despertado algo dentro de ella. Se rumorea que el edificio fue construido sobre restos del antiguo hospital psiquiátrico, que varios de sus pasillos subterráneos todavía tienen puertas selladas y que uno de esos pasillos conecta con un laboratorio que pertenece al proyecto Lois. Eso explicaría por qué siempre han habido cámaras ocultas, por qué hay ciertos profesores que parecen saber más de lo que dicen y por qué hay estudiantes que simplemente desaparecen de la historia sin explicación. Y aunque muchas de estas ideas podrían sonar como locura de fan, no están lejos de la realidad, porque Netflix ha confirmado que en esta segunda temporada tendrá giros de guión más grandes, más profundos y más trágicos que en la primera temporada. Esto incluye muertes importantes. Y sí, ya se ha filtrado que al menos un personaje principal no sobrevivirá al final de temporada. No se sabe si será Xavier, Agnes, Enid o incluso Tyler,
pero alguien va a caer y lo hará en uno de los momentos más emocionales de la serie. Lo que empezó como una serie juvenil con tintes góticos, ahora es una historia de traición, poder, aislamiento y dolor. Una historia donde el mayor miedo ya no es el monstruo debajo de la cama, sino la posibilidad de que nunca despiertes. Y en cuanto Merlina por fin abra los ojos, no va a encontrar el mismo mundo que dejó y tampoco nosotros.